históricos que son siempre desafiantes y que nos plantean entonces nuevas posibilidades. Hoy estamos en un momento que nos plantea nuevas posibilidades, un momento en el cual tenemos que rescatar aprendizajes, pero no para repetir, sino rescatar aprendizajes para reinventar. Y hoy día tenemos aquí 4 personas con nosotros y nosotras que creo que nos van a ayudar mucho a que esta conmemoración de los 36 años del CEAL, los primeros 36 años del CEAL y los primeros 50 años de Pedagogía del Oprimido, del escrito de Paulo Freire, nos inspiren, porque lo que nos tienen que compartir estas 4 personas está muy cargado de experiencias vitales, de compromisos y de una historia personal muy enraizada en todo esto que hemos venido hablando. Entonces tenemos a Luis Rigal, educador popular, que estuvo desde los comienzos en el CEAL, fue uno de los primeros coordinadores regionales del Cono Sur, educador popular que ha trabajado en universidades, vinculando universidad con movimientos sociales, e impulsor, por lo tanto, también de una perspectiva desde ese ángulo, donde el vínculo entre la práctica y la teoría se convierte precisamente en una gran fuerza. Nidia González, que como ya dijimos, vicerrectora de la Escuela de Cuadros Nico López del Partido Comunista Cubano, creadora, inspiradora de la red y del Centro Graciela Bustillos en Cuba y de la red de educadoras y educadores populares en Cuba. Tenemos a Pedro Pontual, educador popular desde el tiempo de la dictadura en Brasil, incorporado a procesos y movimientos sociales en su país, secretario de Participación Social, Participación Ciudadana en el municipio de Santo André, en Sao Paulo, compañero de Paulo Freire cuando era Paulo Freire secretario de Educación en el municipio de Sao Paulo, creador del MOVA Sao Paulo, que fue el pionero del movimiento de alfabetización de jóvenes y adultos en Brasil. Y también Pedro, últimamente, antes del golpe a Dilma, era responsable del área de diálogos y participación social del gobierno de Brasilia en la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, educador popular, trabajando en muy distintas escalas, y que ahora es presidente honorario del CEAL y fue presidente en dos periodos. Y Moema Vieser, conocida por todos y todas nosotros, creo, tanto por su compromiso con la voz de las mujeres, especialmente a partir de ese trabajo que hizo hace muchos años con Domitila Chungara, una mujer de las minas de Bolivia, luego su compromiso con los movimientos ambientalistas, el trabajo alrededor de ECO 92 y el desarrollo de una educación popular ambiental, pero todo muy nutrido desde su óptica, su propuesta feminista, la creación de la Red Mujer aquí en Brasil, en nuestro país, América Latina, como decía ayer la compañera Nora, en la Plaza de Mayo. Y esa red de mujer que fue parte inspiradora precisamente del trabajo, primero con congregaciones de mujeres y después con perspectiva feminista dentro del CEAL, y que ahora ha estado trabajando también sobre todo el tema de la identidad y los movimientos indígenas en Brasil y en América Latina. Y muchas cosas más que no alcanza el tiempo para decir, porque además ya me tengo que callar para que sean ellos y ellas las que hablen. Entonces, conmemorando los 36 años del CEAL y los 50 años de Pedagogía del Oprimido, vamos a compartir y luego dialogar abiertamente con estas 2 compañeras y estos 2 compañeros. Luis Rigal. Bueno, hola compañeros y compañeras. Voy a empezar a hablar desde el sentimiento. Como recordaba Oscar, yo estuve ligado a CEAL desde sus comienzos hasta los primeros años de este siglo, y por distintas razones, si bien seguí dedicándome a la educación popular, no tuve la misma frecuencia y regularidad y participación en CEAL. O sea que para mí hoy es un momento de alegría y de emoción por el reencuentro con ustedes, por el reencuentro con compañeros a quienes hace mucho que no veía, y por la sensación, después de
este recorrido histórico que hemos hecho de la vigencia protagónica de SEAL en el campo de la educación popular en nuestro continente. Cosa tan fuerte, tan importante y tan rotunda. Y cuando escuchaba esta historia y trataba de decir, bueno, de qué aspectos de la experiencia o de mi experiencia podría empezar a compartir con ustedes, elegí una. Yo tuve la suerte de participar en 1977 en el Simposio de Cartagena, el Simposio de Investigación y Acción, organizado por Orlando Falsborda, en donde un conjunto de investigadores, de estudiosos, de militantes, se plantearon el dilema que había expresado con mucha claridad Aníbal Quijano, diciendo por qué todos los sectores progresistas y de izquierda, manejando teorías muy refinadas y muy complejas, apelan a instrumentos metodológicos y a instrumentos técnicos que más bien responden a una visión tradicional y a una visión conservadora. Y ese fue el inicio de toda la discusión y la búsqueda del sentido de la investigación-acción participativa. Eso a mí me marcó mucho y lo quería retomar porque cuando en 1984 en Piracicaba se hace este encuentro de investigación participativa, yo creo que este encuentro, por lo menos para mí, tuvo una significación muy importante, porque significó un diálogo, un acercamiento entre el campo de la investigación-acción participativa y el campo de la educación popular. Cómo hacer que los procesos de generación de conocimiento, que simultáneamente tienen que contribuir a la generación de conciencia crítica, se articularan con las dimensiones, las propuestas y las perspectivas de la educación popular. Y creo que este camino fue importante, fue fructífero, fue retomado después en 1985, cuando, como recordaba Óscar, se hizo en Buenos Aires la Asamblea de Educación de Adultos de nivel internacional, y donde João Francisco de Sousa coordinó también toda una discusión y todo un área sobre el tema de investigación-acción participativa. El segundo recuerdo tiene que ver con cómo fuimos algunas instituciones de la Argentina acercándonos a SEAL. Apenas recuperada la democracia después de largos y duros años de dictadura militar entre 1976 y 1982, un conjunto de instituciones que veníamos trabajando en el campo de la educación popular, generamos un armazón que se llamó Confluencia. Hay varias compañeras acá y compañeros que participaron en esa experiencia, en donde por un lado veíamos la necesidad de articularnos para definir una identidad colectiva como instituciones de educación popular, pero por otro lado nuestra preocupación era cómo contribuir al fortalecimiento de una democracia incipiente después de los largos años de la dictadura militar, después de un tejido de la sociedad civil que había quedado inerte, debilitado, y cómo podíamos contribuir desde la educación popular a la constitución de una ciudadanía activa, participativa, organizada. Fue así como fuimos creciendo, fue así como fuimos afrontando desafíos, y fue así como 2 años después, en 1986, nos incorporamos como colectivo a SEAL, buscando también esta articulación de perspectivas y esta articulación de búsquedas. Y hoy creo que nosotros, desde el campo de educación popular, también estamos afrontando el mismo desafío, el mismo reto.
cómo hacer para contribuir a fortalecer democracias que en nuestro continente vienen debilitadas, democracias que en nuestro continente vienen vaciadas, democracias que en nuestro continente sirven incluso para justificar experiencias fuertemente autoritarias y fuertemente represivas. Y ese es un desafío para adelante, pero también sirve tener en cuenta todo el bagaje acumulado por SEAL en el trabajo en el campo popular, como para pensar alternativas para fortalecer a sujetos que nuevamente tienen que ser protagonistas de estas historias. Esta es la primera intervención que quería hacer, después podríamos completarla a lo largo del conversatorio. Okay. Muchas gracias, Luis. Porque quiero que ustedes sepan que nosotros nos sentimos en deuda siempre con el SEAL y con Argentina. Tal vez cuando acabe las palabras que les voy a decir entiendan por qué esta deuda. También tengo que agradecer al SEAL la invitación para esta actividad, porque celebrar 50 años de una obra que a muchos de nosotros nos ha cambiado la vida es importante, pero si eso se hace en la cuna del Che, es un compromiso teórico y político tremendo, que yo no me siento muy segura de poder compartir aquí, pero además de eso, si estamos celebrando 36 años de la vida de esta organización, que ha significado tanto para nosotros, y lo menos que podemos hacer es felicitarnos todos nosotros por poder estar en ella. Entonces yo descubrí una coincidencia de sueños y de retos que hacen que el SEAL sea una hermandad de lucha por el futuro. Por eso me asocié. Esta cercanía que tenemos en el SEAL nos ha permitido colectivamente festejar todos los triunfos y superar cada derrota. También sentir esa solidaridad del compromiso, aprender con avidez y enseñar con modestia. Valorar más nuestras similitudes que nuestras diferencias y confiar en la fuerza de la liberación de los oprimidos. También eso se lo agradecemos al SEAL. Creo que el mundo en los últimos 50 años ha cambiado mucho y poco. Pero en ambos casos ha sido condicionado por la acción de los hombres y mujeres. Por tanto, si el mundo de hoy es un Titanic que no tiene control ni ético ni político, es consecuencia en parte de la ineficiencia de la formación humana que hemos tenido, de la ineficacia ética en esa formación. Y si hoy reconocemos que este mundo se está hundiendo y como no nos podemos bajar, solo nos queda una cosa: cambiarlo. Ahora, creo que para cambiarlo, la pedagogía del oprimido se convierte su vigencia en urgencia. Para los cubanos y cubanas resulta muy difícil caminar sin tomar la mano de Fidel, pero tratamos de avanzar hacia los mismos objetivos y conscientes de que el imperialismo no ceja en sus esfuerzos por derrocar la revolución cubana. Después de medio siglo de agresión y de bloqueo y de haberle dado 9 ceros en la última contienda, no entienden todavía. Ahora cambian la táctica, ahora están tratando de desunir la juventud cubana, están trabajando sobre la unidad. Por tanto, nos parece que como educadores populares nuestra batalla fundamental es por la unidad de nuestro pueblo. Y creo que la historia tiene muchos ejemplos de cuánto ha dañado la desunión y la falta de visión de unidad que tienen
nuestras izquierdas y nuestros revolucionarios. Pienso que para América Latina es la unidad una condición indispensable para la supervivencia y para la liberación, y debía ser un objetivo al que dirige el esfuerzo los educadores populares y el CEAL también. Bueno, voy a hablar entonces qué cosas ha impedido hacer que la pedagogía del oprimido sea una fuente recreadora de la educación en Cuba. Porque ya ustedes vieron que en el recorrido histórico que había llegado tarde, pero llega ya con la revolución en el poder. ¿Por qué entonces no es una fuente que haya asumido la revolución como concepción educativa? Bueno, yo creo que la llegada tarde es algo que marcó el hecho de que la educación popular hoy no sea una metodología que rija institucionalmente. Y pueden comprenderlo en el sentido que en los años 86, el año 86 cuando llegan, Cuba ya ha tenido toda su pueblo alfabetizado. Recibe una concepción que es una pedagogía para los oprimidos, pero nosotros no nos sentíamos oprimidos ya. Una para la liberación, pero no nos sentíamos necesaria, la liberación ya la teníamos, entonces no la veíamos necesaria. Creo que eso fue importante. Hay otras razones que pudiéramos comentar, tal vez el origen religioso de Freire y el hecho de que la religión católica era un constante batallar contra la revolución cubana, tal vez eso tuvo que ver. Pero yo pienso que sobre todo el hecho de que nosotros teníamos logros educativos reales, teníamos ya la alfabetización realizada, teníamos un buen nivel de cobertura educativa, teníamos instrumentada una pedagogía soviética y alemana que nos parecía buenísima y que uno sabe hoy que está dentro de un paradigma escolar y tradicional, pero nos estaba resolviendo. De hecho, no se pueden negar los éxitos que hoy tiene Cuba en la educación. Entonces yo pienso que cuando uno no siente la necesidad, no busca la solución. Y eso tal vez explica que hoy incluso a 50 años de pedagogía del oprimido y a 30 de haberla conocido, todavía nosotros no hayamos podido hacerlo. Y les voy a explicar, no es que no hayamos podido avanzar nada. Sí, cuando el CEAL llega a Cuba y escuchamos las ideas que traían, inmediatamente nos dimos cuenta de la importancia que tenía esa concepción. Y se empezó a organizar, un grupo de organizaciones no gubernamentales que se contaban con los dedos de una mano, ¿no? Pero de hecho, ese grupo promovió el ingreso no solo de otras organizaciones, sino que ha sido el responsable del desarrollo y del conocimiento de la educación popular y de quién es Freire y su teoría en todo el país. Es un grupo pequeño, pero tienen que entender que tuvo que trabajar en qué espacio, en las comunidades. Ese era el único espacio no disputado en el país. No podíamos entrar en las escuelas, pero en las comunidades, las organizaciones que estaban trabajando empezaron a tratar de aplicar con las incoherencias naturales, pero a tratar de aplicar la educación popular en el desarrollo de nuestro pueblo. Y hoy ya hay algunos avances. Por ejemplo, tanto han trabajado las organizaciones que hoy son miembros del CEAL en las comunidades y con tal éxito que la Asamblea Nacional del Poder Popular, que dirige los gobiernos municipales, decidió
utilizar la metodología de la educación popular como la metodología para el trabajo de desarrollo local en el país. Ya eso es un logro importante. ¿Por qué no en las instituciones? Bueno, porque miren, los índices, los indicadores que evalúan los objetivos de desarrollo social de la Agenda 2030 son muy favorables. A pesar de que Trump dice que está muy preocupado porque Cuba no va a cumplir, no tiene que preocuparse. El objetivo número 4 está cumplido totalmente y nosotros sabemos que vamos a cumplir los objetivos de desarrollo del 2030. Pero ya me marcan los 10 minutos y yo todavía estoy empezando. Pero bueno, tampoco nosotros queremos decir que los indicadores dicen que hemos tenido éxito. En algunos indicadores estamos con grandes porcientos de cumplimiento y por tanto todavía no se ve necesario. Ahora ustedes me dirán, estarán muy contentos por el avance en el gobierno municipal, pero yo tengo muchos temores. Y de los temores era lo que quería hablar, pero estoy seguro que lo vamos a hablar en los pasillos. Porque miren, yo tengo un temor muy grande. Cuanto más grande sea la demanda de la educación popular, el reto de la calidad educativa para nosotros va a ser mucho más grande. Nosotros no tenemos educadores preparados para asumir ese reto. Nosotros consideramos que la calidad de la educación popular, la incoherencia todavía está presente en nuestras prácticas con la educación popular y consideramos que estará presente tanto más cuanto más se amplía la práctica de las mismas. Creo, por tanto, que un reto muy importante para nosotros y lo ponemos en primer lugar es la formación de los educadores populares. Ese reto es indispensable si nosotros estratégicamente pensamos que el objetivo estratégico nuestro tiene que ser el cambio de paradigma en el país. El paradigma educativo del país tiene que cambiar. No es solo para el trabajo comunitario que yo quiero educación popular. Yo quiero educación popular en la formación de los niños, de la juventud, porque es con la formación del joven y del niño que yo puedo garantizar el futuro socialista de mi país. Por tanto, no me convence el hecho de que se pueda hacer con el maestro que actualmente está, que tiene una visión tradicional y que de buena a primera se le diga por resolución que va a hacer educación popular. Eso no va a salir. Tenemos que formarnos. Y para cambiar un paradigma hay que destruir uno, pero tenemos que tener un modelo del otro. Y yo les pregunto, ¿tenemos el modelo del nuevo paradigma educativo? No. Y eso sí le toca al CEAL. Yo creo que es el CEAL quien tiene que pensar en la construcción de un nuevo paradigma educativo para los oprimidos. Porque sabemos que tiene que tener un entramado de conocimiento que exige pensamiento del sur, exige lo mejor de cada una de las teorías, de acuerdo, pero el que tiene el pollo del arroz con pollo es el CEAL que tiene la teoría de Freire en la mano. Entonces no podemos dejarlo, compañeros, porque sea difícil la tarea, es difícil, pero yo estoy segura que entre este grupo que hay aquí pueden estar las personas capaces de hacer un aporte desde la práctica que han vivido y desde la teoría que dominan a la construcción de un nuevo modelo donde podamos humanizar la población de nuestros pueblos. Sin eso no nos podemos sentir tranquilos, ningún educador cubano. Gracias.
Quero dizer que estou muito emocionado esta tarde depois de havermos hecho aquela linha de tempo histórica da SEAL e de estarmos aqui agora celebrando os 36 anos de SEAL e os 50 anos da pedagogia do oprimido. Eu dizia a mim mesmo, al final del recorrido por la línea del tempo histórico, que bueno haber sido parte de esta construcción histórica, que momentos lindos tuvimos en esta construcción histórica, y que bueno seguir siendo parte de esta construcción y de tenerse algo como referencia para podernos enfrentar retos, creo que todavía más complejos que tendremos por adelante. SEAL es una red donde me siento hermanado, porque en SEAL trocamos experiencias, trocamos conocimientos, trocamos lineamientos y trocamos afectos. Y esto es muy importante. Sentirse de parte hecho, trocamos solidariedad entre nosotros. Entonces, en primer lugar, registrar esta emoción de ser parte de esta construcción y de seguir siendo parte de esta construcción. Yo diría, después de ver aquella línea de tiempo histórico y de estar celebrando los 50 años de la pedagogía del oprimido, yo diría que en cierto sentido SEAL es un hijo de la pedagogía del oprimido. ¿Por qué? Porque la pedagogía del oprimido, escrita en 68 por Paulo Freire en Chile, digamos que entre las obras de Paulo Freire, si a mí me preguntan cuál es la obra fundamental, sigo diciendo que es la pedagogía del oprimido. Tiene muchas contribuciones en muchas otras obras, pero lo fundamental está allí. Y lo fundamental que sigue vigente. Recientemente Roberto Catelli, que está aquí de Brasil, me desafió para un trabajo de formación de educadores que vamos a hacer en el momento siguiente. ¿Cuál es el texto fundamental para ponernos en la formación de estos educadores? Y dice, bueno, podemos poner varios, pero no puede estar afuera la pedagogía del oprimido. Sigue siendo la referencia fundamental. Y yo me recuerdo, así como Nidia dice, como tomó contacto con la pedagogía del oprimido, que yo tomé contacto inicialmente casi como una obra que teníamos que llevar en la bolsilla clandestinamente, porque vivíamos en Brasil el periodo de la dictadura militar, y ni siquiera se pudo en primer momento editar por una editora. Recibíamos copias en xerox bibliografadas de la pedagogía del oprimido y carregábamos secretamente en la bolsilla para discutir con la gente. Esto fue la manera como tomé contacto con la pedagogía del oprimido, ¿no? Y es muy actual en sus planteamientos, voy a referir a algunos, ¿no? Y es una obra fundamental. Y digo que SEAL es uno de los hijos por esto, porque su autor es Paulo Freire, que estuvo, como vimos hoy por la tarde, en el origen de la idea de SEAL. Y como nos complementó Félix Cadena, que ya en 1970 y pocos, la intuición de SEAL estaba en la cabeza de Paulo cuando decía que en América Latina había que crearse una red de educación
de educación popular. Bueno, tentando hablar entonces de algunos aspectos de la actualidad de la pedagogía del oprimido, yo apunté aquí 5 que me parece que me vieron a la mente. Certamente otros podrán ser apuntados. El primero es que en la pedagogía del oprimido, Paulo Freire, de manera más profunda todavía que en Educación como Práctica de la Libertad, que fue su obra anterior, ¿no?, expresa la necesidad del compromiso de clase de una práctica educativa, y por eso el título Pedagogía del Oprimido. Y durante toda su obra habla de esta lucha entre opresores y oprimidos, y ahí exprime claramente que una práctica educativa tiene que tener un compromiso de clase con los oprimidos. Y yo creo que este compromiso estuvo presente en los 36 años de SEAL y sigue presente. Y es este compromiso de clase que está en la pedagogía del oprimido que más le pone miedo a las élites conservadoras que buscan reconstruir su hegemonía en nuestro continente en estos años. En Brasil, cuando la gente que está en torno del presidente que fue electo, Jair Bolsonaro, habla de Paulo Freire, de quitar a Paulo Freire de la educación brasileña, se refiere a la pedagogía del oprimido. La pedagogía del oprimido no dio ninguna contribución a la educación brasileña, dicen ellos. Y en realidad, cuando están diciendo esto y cuando están buscando transformar a Paulo Freire como un enemigo de la educación brasileña en este momento, en realidad están expresando su temor en torno a los planteamientos de Paulo Freire, en torno a las prácticas que fueron originadas a luz de su pensamiento y en torno de este compromiso de clase. Bueno, un segundo aspecto que yo sublinearía es que en esta obra, justamente por este compromiso que anuncia allí, él afirma con mucha fuerza la idea de que no hay neutralidad posible en las prácticas educativas. Habla de una politicidad que es inherente a las prácticas educativas. Y en esta politicidad, en largos rasgos, se puede decir que o más bien una educación es conservadora y en este sentido reproduce los intereses y la ideología de los opresores, o más bien es transformadora, o como Paulo gustaba de llamar también progresista, en el sentido que está a favor de los intereses y de la ideología de los oprimidos. Paulo, incluso en esta obra, y él gustaba de repetir esto, decía que cuando estamos desarrollando una práctica educativa hay que hacer algunas preguntas muy simples pero muy importantes. Esta práctica educativa está se desarrollando contra quién, a favor de quién y con quién, ¿no? O sea, son 3 preguntitas muy importantes en este sentido de apuntar, ¿no?, el sentido político, ¿no?, de la práctica educativa. Y es
Y es esta formulación que está en la base de la creación en Brasil por esta onda neoconservadora con elementos fascistas, que está en la base de la creación del movimiento Escola Sin Partido, cuando cínicamente este movimiento dice que hay que sacar la ideologización que la izquierda hizo de la educación. Y cuando está hablando de la ideologización de la educación, está en realidad queriendo sacar cualquier posibilidad de desarrollo de un pensamiento crítico, con el discurso de una educación neutra. No, la escuela hay que ser neutra, mostrar todas las visiones, todos... Ya me da el tiempo. Mostrar todo... Bueno, y es por esto que en estos momentos es fundamental para nosotros reafirmar la vigencia de Paulo Freire, reafirmar la vigencia de una proposición de educación, de formación de un pensamiento crítico, de una educación libertadora, justamente para enfrentar esta onda neoconservadora. Bien, un tercer elemento que voy a correr, un tercer elemento que quería destacar está en lo capítulo de la pedagogía del oprimido, que yo considero, si la obra es fundamental en su conjunto, hay un capítulo dentro de ella que a mi juicio es donde está el sumo, que es el capítulo 3, que habla de todo, de la búsqueda en torno de los temas generadores y de todo un rotero rigurosamente metodológico de cómo hay que buscar los temas generadores, escuchando, verificando las situaciones significativas, escuchando las falas más significativas, buscando los temas, los contratemas, y creo que, ¿por qué esto es tan fundamental? Porque justamente en este momento que estamos viviendo, con muchas perplexidades que estamos enfrentando, con muchas cuestiones en abierto, creo que para nosotros es fundamental escuchar y escuchar y escuchar mucho. Y cuando hablo de escuchar, obviamente estoy hablando de una escucha activa, no de una escucha pasiva, pero escuchar mucho para comprender de hecho qué pasa con la gente, por qué consegue identificar en un tipo como Jair Bolsonaro claramente con enunciados fascistas, homofóbicos, todo lo que hace más conservador y reaccionario, porque la gente identifica en él la mudanza. Cuando conversaban con la gente, la mudanza. Entonces tengo que escuchar mucho para construir nuevas estrategias de diálogo y por tanto nuevas prácticas educativas. Y creo que SEAL fue en sus 36 años siempre buscando nuevos temas generadores. El cambio de las redes, el cambio de los títulos más significativos de la piragua, de los temas más significativos expresos en la piragua, la transformación de redes después en regiones. Creo que todo esto fue mucho en función de buscar temas, que son los temas generadores que la educación popular hay que incidir. Y ahora creo que necesitamos nuevamente identificar
nuevos temas generadores. Siguen vigentes varios temas que tenemos que seguir, pero hay nuevos. Un cuarto punto es que Paulo Freire habla en esta obra de la posibilidad y la probabilidad de que la ideología del opresor pueda alojarse en el oprimido, en la conciencia del oprimido. Esto es una cosa muy importante para comprender justamente esta perplexidad de por qué tanta gente vota por candidatos conservadores, y en nuestro caso no solo conservador, neoliberal y protofascista. Y para nos alertar, por tanto, de la necesidad de que disputemos la hegemonía político y cultural en nuestra sociedad. Si queremos enfrentar esta onda conservadora, no basta hacer buenos programas sociales o buenas políticas sociales, económicas, promover que la gente tenga una vida un poco mejor. Claro que esto es fundamental. Sin esto, eso es fundamental, pero no es suficiente. Si no disputamos la hegemonía política y cultural en nuestras sociedades, no vamos a promover el cambio de la conciencia necesaria a la constitución de sujetos políticos. Y por esto creo que es fundamental. Y por último, la idea profundamente presente en la pedagogía del oprimido del diálogo, y de la dialogicidad de la práctica educativa. Y fundada, y Paulo subrayaba mucho esto, por esto decimos que educación popular es una concepción, como está en el título del más reciente hijo de Oscar, su libro, una concepción político, pedagógica y ética de la educación. Paulo enfatizaba mucho esto de los valores éticos, la humildad, la tolerancia, la amorosidad, el respeto a las diferencias, la solidaridad. Y estos valores son fundamentales para enfrentarnos esto que está, a mi juicio, en el telón de fondo de estas expresiones conservadoras que es el fomento al odio. Estamos asistiendo en esos países el fomento al odio a los pobres, el odio a los que tienen opciones sexuales distintas, el odio a la liberación de las mujeres, el odio a los afrodescendientes, a los indígenas, a los quilombolas. Y para enfrentarnos el odio, tenemos que profundizar las prácticas de dialogicidad como un elemento fundamental. Bueno, estos eran un poco algunos aspectos que quería destacar para establecer esta relación entre los 50 años de la pedagogía del oprimido, su actualidad y los 36 años deseados. Gracias. Buenas tardes a todas y todos, y una gratitud inmensa al CEAL por esa invitación. Me gusta mucho conmemorar y ser invitada para conmemorar 50 años de la pedagogía del oprimido, y este aniversario de CEAL realmente fue un premio, una cosa muy grande para mí, porque yo estuve bastante presente en los primeros años, pero en esos últimos muy poco, pero acompañé y me siento muy feliz de ver el movimiento de CEAL, y sobre todo de CEAL se considerando un movimiento, porque realmente la educación popular necesita ser un movimiento social.
es importante pensar bastante en eso. Respecto a Paulo Freire, ¿no?, la pedagogía del oprimido, siempre hay que lembrar que él escribió en Chile en 1968, porque estaba exiliado de Brasil, que había tenido el golpe en 1964. Y a los militares no le importaba mucho qué podría pasar con los materiales y todo eso, sino que, como decía Paulo Freire, desde la experiencia de Agitos, ¿no?, cuando empezaron a trabajar eso como una política pública, quedó claro que muchos millones de brasileños y brasileñas alfabetizados, ¿no?, votariam por la democracia. Ese es el gran problema de trabajar con la pedagogía del oprimido. Entonces, me parece que escribir la pedagogía del oprimido fue para Paulo Freire un acto de sobrevivencia de lo que era que estaba trayendo para el país y después se fue para el mundo, y un acto de resistencia, de hecho, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de practicar lo que aprendí con la pedagogía del oprimido, también en un movimiento dentro de la iglesia católica que se revisaba, y trabajando en el Nordeste con João Francisco de Souza y en equipos de Don Helder Câmara. Cuánta gente que se formó como líder dentro de esa perspectiva que tenemos en educación popular, partiéndonos del análisis de la realidad de la gente y trabajando a partir de los temas generadores, ¿no?, de los ejes que escogíamos, hacer con que la gente se sintiera un sujeto histórico y no solamente alguien que aprendiera a leer y a escribir. Pero, como ya apuntaba Pedro, en la dictadura, una de las primeras cosas que han hecho fue cambiar los libros del MEB, del Movimiento de Educación de Base, e hicieron el sistema del MOBRAL, Movimiento Brasileiro de Alfabetización. La gran diferencia, a pesar de les parecía que era interesante eso de los temas generadores, es que todo lo que nosotros buscábamos trabajar a partir de la gente con quien estábamos juntos buscando aprender, los temas generadores los hicieron los técnicos del gobierno, y la cosa no podía funcionar. Como estábamos varios, yo coordinaba 9 equipos de gentes del sur que se iban al nordeste. Entonces decimos, bueno, tenemos que usar la cartilla del gobierno, pero eran lugares muy pobres, ni siquiera había luz eléctrica, era con un lampión, que uno tenía que dar las clases en la noche. Lo que intentábamos hacer es, con las mismas palabras que estaban en este libro del Mobral, hacer un trabajo que desde el punto de vista metodológico nos acercara cada vez más de lo poco que era posible, ¿no?, de lo que era la metodología, ¿no?, la pedagogía de Paulo Freire. Y resulta que algún tiempo después descubrimos que en todas las escuelas y las salas teníamos gente del Servicio Nacional de Inteligencia dentro de nuestros trabajos. Y debo a Paulo Freire mi exilio y le fui a hablar también sobre eso, porque no sé cómo, pero me identificaron como informante internacional de Paulo Freire. Podría ser chic si fuera verdad, por lo menos. Yo me acuerdo que la suerte que yo tuve, que tenía montones de materiales, lo había dado a un colega que quería hacer pedagogía. Y la policía, cuando llegó a la casa, empezó mirando los libros, porque era tan terrible que si un libro tuviera la tapa roja, ya era un problema, era marxista, ¿no? Es muy loco, pero si estoy hablando eso para ustedes, porque me estoy otra vez sintiendo en una situación parecida.
ayer me llamó la atención cómo me sentí cuando salí de Brasil y cuando llegué aquí y en el aeropuerto me empiezo a mirar y sacar tu foto y todo, porque fue terrible en el exilio para todos, ¿no? Como esa cosa de no tener seguridad, y todo eso está pasando otra vez. Pero fue la resistencia que la educación popular se generó, se gestó, y una vez que se abrió, en el caso de Brasil, ¿no? Tuvimos esa apertura democrática, fue un momento en que de hecho la educación popular empezó a se sentir cada vez más necesaria y más fuerte, y tuvimos sí un bastante apoyo de la iglesia marcada por la teología de la liberación, lo que no está pasando ahora, que los evangélicos utilizan el nombre de Dios a como ser para que te calles y aceptes lo que sea y no contestes a ninguna fake news, y bueno, tendremos que inventar muchas cosas para poder aplicar la educación popular en este momento que estamos viviendo en Brasil, que es bien particular, a pesar de los otros países de América Latina también estar en un momento difícil, como nos han explicado hoy los compañeros y compañeras de Argentina, ¿no? Dentro de lo que tuve la oportunidad de hacer con educación popular, yo me acuerdo porque era en São Paulo cuando volví del exilio y Paulo Freire volvió después, era vecina de Paulo Freire y yo no sabía qué hacer volviendo porque yo no pertenecía a un partido político. Los que eran pertenecientes a algún partido tenían los compañeros y compañeras que recogían en sus casas y buscaban algún trabajo. Y me acuerdo que yo pensaba mucho, ¿qué hago, ¿no? Después de 7 años de exilio, que fue para mí una fuente de mucho sufrimiento, pero de muchas oportunidades también, ¿no? Siempre cualquier cosa en la vida tiene dos caras como una medalla, ¿no? Lo negativo y lo positivo. Y yo aprendí muchísimo porque fue allí, que en el exilio cuando estaba en México, que tuve la oportunidad de ir al foro alternativo de la primera conferencia de Naciones Unidas sobre Mujer, Desarrollo y Paz. Y fue allí que yo encontré a Domitila y recogí su testimonio, pero yo no era feminista, nada. Pero tendí a hacer un trabajo desde la perspectiva de la reflexión sobre la acción, como había aprendido en educación popular. Y cuando Domitila habíamos dicho, bueno, si logramos sacar un cuaderno, alguna cosa así, que podamos por lo menos distribuirlos entre mujeres de países que viven situaciones similares a las tuyas, ¿no? Porque allá en la tribuna teníamos 2 minutos que podíamos decir algo, ¿no? Y resulta que salió en 14 idiomas porque había mucho esa voluntad de que en América Latina saliéramos de las dictaduras, ¿no? Y la fuerza como ella describió su vida, mucha gente me dijo que no era verdad, que aquello debía ser un romance, pero que no podía ser la historia de una mujer. Y una cosa que me llamó mucho la atención con la gente de izquierda, ¿no? Que no estaba acostumbrada a esa cosa dialógica, ¿no? Que recogí más de 1800 páginas de cuando hice la transcripción de la datilografía, porque no había computadora para digitar nada en aquel tiempo, ¿no? Y cuando escribí el libro, mucha gente decía que yo tenía que ser de algún partido, y particularmente de los trotskistas, que yo que fuera. Yo decía, ¿y por qué Trotska? No porque solamente ellos van así por el mundo y van diciendo lo que quieren. Yo estoy diciendo lo que ella habló. Era muy difícil escuchar a una mujer popular de un centro minero, ¿no? Que pudiera decir algo para intelectuales, jefes de partidos, ¿no? Es todo un ejercicio tan distinto, ¿no? Ese de dialogar como nosotros pretendemos aprender a hacerlo en la educación popular, ¿no? Y cuando volví a Brasil, estaba hablando con ustedes, no sabía qué debía hacer, si era mejor meterme a un barrio popular y hacer un trabajo allá, ¿no? De educación popular, que yo no sabía llamarla feminista todavía,
si era mejor hacer alguna cosa que pudiera tener una abrangência mayor. Ahí un día yo fui a hablar con Paulo Freire y yo le pregunté, ¿qué consejo usted me daría? ¿Sería mejor que yo me fuera a vivir en la zona leste de São Paulo, donde había un trabajo popular muy bueno? ¿O sería mejor si yo tratara de buscar algo que pudiera traer para Brasil todo lo que había aprendido afuera? Y me acuerdo que él me dijo, bueno, si yo tuviera su historia, yo optaría por la segunda opción. Y fue así que empecé a Red de Mulher de Educación. Oye, me das también 2 minutos más. Y a Red de Mulher de Educación, yo creo que trajo algo bien importante para lo que hoy llamamos de educación popular feminista. Porque aún entre los más progresistas y la gente que pretendía tener conciencia de clase y trabajar con la clase trabajadora, es como si la clase trabajadora fuera un bloque monolítico, sin sexo, sin color, sin edad. Y el hecho de abrir la boca para decir que vamos a trabajar la situación de las mujeres no divide la clase, era el grito que nos daban. Y ahí resulta que en un cierto momento la gente de la iglesia me decía que yo era comunista, la gente de la izquierda que yo era reformista, y las feministas que yo no era feminista porque trabajaba mucho con mujeres justamente de la iglesia. Era el único reducto que habíamos tenido en la dictadura y habíamos aprendido un montón dentro de la teología de libertación, pero ni Boff, ni Greto, ni nadie tenía esta clareza de lo que son relaciones de género. Yo había tenido oportunidad en el exilio de participar del primer seminario internacional con las que habían creado esta categoría de análisis. Bueno, con algunas compañeras dijimos, vamos a hacer lo que sabemos hacer, educación popular feminista. Y tuve la suerte, ¿no?, de ser invitada a participar del CEAL y de crear junto con otras compañeras también la REPEN, ¿no?, la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina. Y me da mucho gusto que el CEAL esté en ese momento retomando, también recogiendo todo lo que fue hecho dentro y fuera del CEAL, porque avanzamos mucho en la cuestión de los feminismos en América Latina, que vienen, ¿no?, de esta concepción del feminismo como un instrumento teórico y una práctica política que nos remete a eliminar todos los tipos de discriminación y de subversión. Y por fin, yo debo, lo que sé en educación popular, yo debo al CEAL, sí, y en un cierto momento al ICAI, el Consejo Internacional de Educación de Adultos, pero ahora ya me desfilié porque se sacó lo popular que habíamos logrado introducir en un cierto momento, ¿no? Y pienso sí que me ayudó bastante también cuando me invitaron para hacer un trabajo dentro del gobierno y había un mínimo de condiciones de hacer educación popular también a partir de otros espacios que no son tan comunes, ¿no? Nosotros siempre nos pensábamos exclusivamente del lado de acá, pero como decía Oscar en el artículo que él escribió, la cuestión de la política pública no es solamente política gubernamental, yo creo que es un reto muy fuerte actualmente, tal vez mañana se pueda hablar más, de hacer de la educación popular este espacio donde aprendemos a dialogar entre los varios actores sociales, ¿no? Los grupos de los barrios, con los académicos, con las alcaldías donde es posible, ¿no? En fin, en todos los lugares donde eso es posible. Me quedo por acá porque se acabó el tiempo, ¿no? ¿Okay? Bueno, muchas gracias. Bueno, Luis Rigal hizo una recarga de 10 minutos, pero solamente utilizó 6, o sea, le queda un saldito que nos va a complementar. Gracias, Oscar, por tu generosidad. Voy a tratar de ser prolijo, pero yo también quería hacer algunas referencias a la pedagogía del oprimido, estimulado por las sólidas intervenciones de ustedes y por la pasión que han puesto.
son 3 o 4 o 5 creo. Primero, coincido totalmente con que Pedagogía del Oprimido es un texto insuperable en su calidad, en su importancia y en su relevancia, porque además en su momento generó una ruptura político-pedagógica con lo dominante y también, como decía Pedro, una ruptura ética. Pero también, y me parece que está en el espíritu que ustedes plantean, el Paulo Freire es un Paulo Freire que abre horizontes, es un Paulo Freire que genera búsquedas. Por consiguiente, no es un Paulo Freire para ser repetido, es un Paulo Freire para ser superado, porque ese es el principal legado que nos deja. Yo lo conocí a Paulo Freire cuando estaba en su exilio en Ginebra, en 1980, y en ese momento le encontré 2 obsesiones. La primera, una vez que supo que yo era argentino y de Buenos Aires, el tango. Estuvo una hora, estuvimos hablando de tango, y era más un monólogo de él que un diálogo, pero con un conocimiento, una sofisticación y una pasión increíble. Y la segunda era, y lo estaba escribiendo en ese momento en un texto que apareció en Educación y Liberación, que era su preocupación porque no se creyera que la emancipación y la liberación se resolvían en la conciencia crítica. La liberación y la concienciación se resuelve con el poder popular, y el poder popular es sujetos conscientes constituidos en sujetos colectivos organizados. Y esto fue algo no escrito explícitamente en Pedagogía del Oprimido, pero abierto para ser trabajado y para ser profundizado. El segundo punto que me parece también importante es la categoría oprimido es una categoría heterogénea. No hay un oprimido, hay distintas situaciones de opresión. Se es oprimido en la situación laboral, se es oprimido en la situación de género, se es oprimido en la situación étnica. Un oprimido en la situación laboral puede ser un varón macho opresor de su mujer. Y cada una de estas situaciones requiere un análisis y una resolución pedagógica específica. Digo, muchas veces nos fascinamos por categorías binarias, porque son mucho más fáciles de aprender, pero llevan por ahí a debilidades muy grandes y muy notorias. Lo otro que quería señalar es, SEAL se fue constituyendo como un movimiento de educadores populares con una identidad política y pedagógica muy definida, y entonces el horizonte freiriano es una nutriente de la misma, ¿no? Y me parece que también hay que centrarse en esto. Me parece que en este momento esa identidad política pedagógica supone que nosotros como educadores populares, nosotros como SEAL o en otros ámbitos, tenemos que incorporarnos activamente a una batalla cultural por la constitución de una hegemonía alternativa, porque los desafíos que nos presenta hoy la realidad, cada vez en un mundo más polarizado en modelos contrapuestos, nos exige esto. Y me parece que esa exigencia también requiere en nosotros como educadores populares un profundo acto de humildad. Creo que a todos nosotros hoy nos duele América Latina, nos duele por lo que está sucediendo. El último dolor se llama Bolsonaro. Y Bolsonaro no es un fenómeno exclusivo de Brasil. Pensemos en estos riesgos, pensamos en cada una de nuestras sociedades y pensemos cómo muchas veces los sujetos con los que estamos trabajando están desvalidos
para evitar el arrasamiento de sus mentes. Y si esto es así, tenemos que repensar, recrear, refundar nuestras prácticas y nuestras estrategias pedagógicas. Paulo Freire decía: en estas circunstancias no hay espacio para optimismos ingenuos ni para pesimismos deprimentes, ni una ni la otra, pero por favor no neguemos. Y me parece que la primera manera de no negar es recordando una frase de Julio Cortázar en Rayuela, cuando decía: nada está perdido si se tiene por fin el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo. Era eso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes cuatro, gracias también a todas y todos ustedes por este espacio. Sabemos que hemos tenido una jornada hasta ahora, digamos, todavía bastante intensa. He tratado de que nos limitáramos al tiempo que tenemos, una hora para este panel, porque vamos a tener un foro que va a continuar después y por lo tanto pues había que respetar el espacio para cada quien. Hay varios elementos que se podrían recoger y lanzar para el diálogo, pero propongo que para no entorpecer con lo que viene a continuación del foro sobre educación y feminismo, tal vez podemos abrir, yo me comprometería mañana, elementos que tengo de resumen, no ocupar el tiempo ahora, sino mañana, que nos sirvan como para orientación del trabajo. Pero tal vez simplemente decir en una frase que estamos entonces coincidiendo en la necesidad de impulsar procesos de educación popular como un movimiento transformador que construya una capacidad, un paradigma, una nueva hegemonía política y cultural, y que tenemos un desafío en este momento, en este contexto particular, marcado en esa línea, y creo que es un punto de coincidencia. Yo creo que va a ser necesario abrir un diálogo y una discusión en los siguientes días, pero no quisiera que tomáramos ahora el tiempo del siguiente foro, pues para que pueda ser productiva la jornada, si a ustedes les parece. Más bien agradecer a los dos compañeras, a los dos compañeros por todo el aporte que nos han dado, que estamos iniciando este diálogo y este debate. Saliendo, como diría en otras reuniones, quebrando el protocolo, y como se ha hablado aquí, ¿no?, del dolor de Bolsonaro. Nidia, tú comenzaste diciendo que traías un gran saludo del pueblo cubano y decías que tienen que mejorar. Yo quisiera que tú recojas de nosotros aquí, los brasileños y brasileñas que estamos aquí, un pedido, por favor, que lleva a Cuba el pedido de perdón del pueblo brasileño por lo que ha hecho Bolsonaro, despachando 8.500 médicos y médicas cubanos que estaban haciendo un trabajo increíble en nuestro país. Estamos muy consternados con esa actitud. Lleva, por favor. Muchas gracias.